Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Gracias por estar con nosotros. Vamos a estar conversando hoy sobre un tema que ha sido bastante interesante durante la semana. Yo diría que tiene una gran relevancia para el país y tal vez no lo hemos visualizado en todo su contexto. Y es la visita del gobernador de Maryland, del estado de Maryland de Estados Unidos, aquí al país. A veces vemos a Estados Unidos como un solo país, pero en realidad son bastantes estados y cada estado tiene sus particularidades, y el estado de Maryland en particular pues tiene y deberíamos de tener una relación más importante con El Salvador. Y por supuesto que tenemos para eso a dos personas muy conocedoras del tema, a una legisladora estatal de Maryland. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros. Gracias, Luis, un placer. Y Francisco Alchur. Francisco, tú viviste en Washington pues bastante tiempo, pero además fuiste embajador de El Salvador recientemente allá. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis, por haberme invitado, y es un gusto estar con Ana también en este programa. Ana, ¿por qué no nos cuenta un poquito sobre su vida? Primero, porque pues usted es salvadoreña y es legisladora, y es, yo diría, una de las personas más representativas de la comunidad salvadoreña allá por este hecho muy particular, que son bastantes años, ya 20 años de vida política. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre usted y sobre en qué consiste su trabajo con la comunidad salvadoreña y con la comunidad en general en Estados Unidos? Bueno, Luis, la historia es bastante larga, ya tengo muchos años. Me fui originalmente con mi padre y mi madre cuando estaba muy chiquita, tenía 4 o 5 años. Mi padre fue el representante al Banco Mundial y al Fondo Monetario cuando se fundó a principios de los 50. Y luego ya hizo el servicio allí y regresamos a El Salvador. Luego le tocó otro periodo en Washington, y desde ese entonces yo me quedé. Ya estudié allí todo mi colegio, todo en el área donde sigo viviendo, que es Montgomery County, en Maryland. Estudié universidad allí, viajé a Europa, pero regresé a donde era para mí mi hometown, ¿no? Donde más me he sentido que haya sido digamos, donde más familiar me siento. Entonces, a medida que me fui instalando ahí, yo soy ingeniera, llegó un momento, especialmente durante el periodo de Reagan, que fue lo más difícil para este país. Me involucré mucho políticamente porque quería influenciar la política americana. Y llegó un momento en que me hice ciudadana, porque hasta ese entonces no me había tenido que hacer ciudadana, y voté por primera vez para votar en contra de Reagan. Y desde ese entonces me ocurrió una cosa que es bastante interesante. Me sentí con derecho a voz y voto. Y eso me abrió las puertas hacia la política. Primero me eligieron en 1990 a la Junta de Educación, que es un cargo político. Allí me convertí en la primera salvadoreña americana en tener un cargo político en la historia de Estados Unidos, que demuestra, yo creo, un poco cómo al estar allí ya bastante tiempo empecé a tener mucho más legitimidad para estar involucrada dentro de la política local. 8 años después me lancé para la Asamblea Legislativa, que es digamos, el cuerpo que decide todas las leyes que rigen a nivel estatal, que son mucho más que las federales. La educación, las carreteras, los impuestos, las licencias de manejar, la salud, todo eso es asuntos estatales en Estados Unidos. Y bueno, ahí tengo ya, voy a terminar mi tercer periodo de 12 años, y acabo de decidir, después de mucha pensar si lo hacía o no, me voy a lanzar por 4 años más. Este próximo año, bueno, este año 2014, ya tengo que volver a hacer campaña para ser electa.
comienza nuevamente la campaña. Exactamente, sí. Francisco, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre tu vida? Pues lo que hemos conocido recientemente ha sido que has sido embajador de El Salvador Sí, en Estados Unidos. efectivamente, y la verdad es que, como dicen, más embajador a la carrera que embajador de carrera, ¿verdad? Porque yo nunca tuve ninguna puesto diplomático. Entonces, ¿por qué? Bueno, durante los años 80 yo viví todo el tiempo de la guerra allá en Washington y haciendo trabajo de educación sobre la situación que estaba pasando en El Salvador, representando a la Comisión Política Diplomática de lo que entonces era el FDR-FMLN. Y por eso pues tuve oportunidad de conocer cómo funcionaba un poco todo el sistema norteamericano, ¿no? Que es bastante complejo. A veces nosotros creemos que solo se trata de la presidencia y la administración. No es cierto, el sistema político de Washington es muy complicado, igualmente importante que la administración, que el Ejecutivo es el Congreso, con 2 cámaras, con 2 partidos, los tanques de pensamiento, la prensa, el sector académico, en fin, es un trabajo bastante complicado. Y por esa experiencia creo yo que fue que en la administración ahora del presidente Funes, mi nombre surgió como una posibilidad para poder. Estuve al principio como encargado de negocios, hasta que ya después de algún cierto tiempo fui nombrado embajador. Hasta hace relativamente poco que regresé al país. Y ahora estás ya Estamos aquí de regreso, sí. Y bueno, siempre es interesante regresar a este país, como alguien decía, aquí si algo sucede es que uno no se aburre en este país. ¿Verdad? Tantas cosas que... Sí. Pues ahora ha surgido este tema de que vino el gobernador de Maryland a El Salvador. Y ¿por qué no nos cuenta un poco qué es Maryland y cuál es la importancia que tendría como Estado dentro de la Unión Americana y además en su relación con El Salvador? Bueno, sí, Maryland, yo creo que es muy curioso cómo ha llegado a ser el segundo polo en Estados Unidos de presencia salvadoreña. Maryland queda al lado del distrito de Columbia, de Washington, que es donde existe el gobierno federal. Y allí en el distrito es donde están también muchos organismos internacionales, el BID, Banco Mundial, Fondo Monetario. Y desde hace mucho tiempo esa zona era muy cosmopolitana, mucha presencia latina, que empezó el proceso de migración push-pull, es lo que lo llaman en inglés, que se jala y se empuja. Entonces empezó a haber una migración concentrada ahí de mujeres, porque se hablaba de que las empleadas domésticas salvadoreñas eran muy buenas. Entonces se le decía, no tiene una prima, no tiene una hermana, y así, yo le estoy hablando de quizás que tal vez unos 40, 50 años. Por los 60. Sí, por los 60, pero eso fue creciendo y creciendo hasta que vemos que pasa un fenómeno muy curioso. Las escuelas en el distrito son muy malas. Las escuelas en Montgomery County especialmente son excelentes. Entonces la migración era primero al distrito y tan pronto podían se trasladaban a vivir en Montgomery County. Entonces fue creciendo en el área donde yo represento, Wheaton, Silver Spring. Allí empezó a crecer mucho la comunidad latina salvadoreña. Es curioso que en Maryland realmente somos los salvadoreños los número 1, el grupo mayoritario. No hay mexicanos como en otras zonas ni puertorriqueños. Entonces en Maryland ahora, quizás por eso era tan importante que el gobernador viniera acá, somos el número mayoritario de cualquier grupo étnico. De los nacidos en el exterior, los salvadoreños son los número 1. Y es curioso que nos hemos concentrado más alrededor del área de Washington. El estado de Maryland es un estado que era sureño, en realidad en su origen. Tiene una población africana-americana muy grande. La minoría más grande sigue siendo la africano-americana, especialmente en ciertas áreas. En el área de Baltimore es el africano-americano el que más presente está,
pero en la zona nuestra ya los latinos somos los más numerosos y hemos sido muy emprendedores. Porque el salvadoreño, quizás más que otro, encuentra cómo ganarse la vida. No nos recibieron como a los cubanos que les dan la tarjeta verde el momento que uno llega. Al contrario, para muchos ha sido muy difícil. Muchos están indocumentados. Algunos lograron el TPS en el área nuestra, que también les permitió entonces estar legales. Hacer su propio negocio, estar más presentes visiblemente. Pero hay que reconocer que en Estados Unidos quizás la puerta que mejor nos ha servido es la educación. Y las escuelas públicas de las cuales yo me gradué son excelentes y no se le puede prohibir a una persona que es indocumentada ir a la escuela. Al contrario, es obligatorio ir hasta los 16 años. Y creo que es de allí donde viene una presencia fuerte, que ya echan raíces, compran su casa, tienen su pequeño negocio. Y ya somos, entonces, yo creo, una población que hay que reconocer. El comercio latino se dirige al salvadoreño, los mercados, la radio, todo está dirigido a lo que somos como salvadoreños. Y bueno, llegó el momento cuando me lancé que los números me lo indicaban, de que no solamente habían salvadoreños, pero que habían salvadoreños que ya eran ciudadanos americanos y que podían votar por mí como legisladora del área donde hay mayor concentración. Y le puedo decir, no me eligieron porque todavía no llegan a ser tan numerosos, pero sí hay, ¿qué le puedo decir? Tal vez unos 1,000 votantes de que hacen la diferencia, porque somos 3 candidatos a los cuales nos eligen para el cargo de nuestra área legislativa. Y les enseñé un truco que los africanos americanos lo utilizan, que se llama bullet vote, que cuando se tienen 3 votos solo se vota por una persona. Entonces la acumulación de votos es mayor y le ayuda a ese candidato a ganar. Y me hicieron la diferencia, ya me la han hecho ya 3 veces, ojalá que siga teniendo el éxito. Maryland en sí, como estado, es el estado más rico de los Estados Unidos. Tenemos una variedad, diversidad de empresas. En el área de Baltimore, que el gobernador O'Malley fue alcalde de Baltimore, es donde se considera casi la capital de Maryland, aunque la capital es Annapolis. Y es ahí donde está el puerto, que es ya creo que el segundo o tercero más grande de Estados Unidos. Lo siguen expandiendo. Tenemos también otras grandes fábricas. Ha reducido la población y ha reducido el poder de trabajo del área de Baltimore, porque cuando bajó la venta del aluminio, del acero que estaba concentrado allí, se vino abajo mucho de lo que eran las empresas. Pero sigue siendo, ahora en el área más cerca de Washington, Montgomery County, eso es ahora la fuerza de Maryland. Ahí están los mejores trabajos en ciencias, en tecnología. Somos el tercer centro de biotecnología de todos los Estados Unidos y también tenemos 4 o 5 departamentos federales que están fuera del distrito. El NIH, el Centro de Investigaciones de Salud, tenemos los impuestos, el IRS está allí, el Food and Drug, que es lo que hace todas las aprobaciones de alimentos. Realmente ha logrado mantener una estabilidad rica, porque el trabajo relacionado con el gobierno federal es el más estable. No hemos sufrido de las recesiones de la manera que otros estados lo han hecho, y entonces nos hemos mantenido. Para decirle, solo para cerrar, mi zip code, que es mi distrito más pequeño, tiene el mayor número de PhDs, doctorados, en todos los Estados Unidos. Qué interesante. Es una población muy fuerte, muy preparada.
Y bueno, vamos a un corte comercial y luego nos cuentas un poco, Francisco, de este esfuerzo que se ha hecho para que finalmente viniera el gobernador aquí a El Salvador. ¿Cómo no? Claro. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.